quiero decirte que a propósito de voltear decretos, y mencioné el Instituto Nacional del Teatro, que es un instituto muy, muy necesario, esencial para nuestra vida teatral, para nuestra vida cultural. Hemos invitado a Alejandro Mateo a dialogar con nosotros esta tarde. La verdad que voy a decir, hace mucho tiempo que tenía ganas de invitarlo, nunca me hacía el hueco porque como uno recorre y ve mucho teatro, bueno, va invitando actores, directores, pero de pronto a pocos escenógrafos. Alejandro es escenógrafo, es vestuarista, es profesor o maestro nacional de pintura, es director de teatro y es un hombre que vas a ver una obra y te lo encontrás siempre. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido. Hola, Luisa. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. La verdad es que hacía mucho tiempo que tenía ganas. Creo que habíamos hablado alguna vez Sí. en otra radio, en momentos en donde intentaban, creo que cerrar donde está guardado el vestuario del San Martín. El patrimonio del vestuario del San Martín, que por suerte se paró. Se paró eso. Se paró, sigue funcionando y es un espacio maravilloso y que espero que siga por mucho tiempo, que es fantástico. Claro, bueno, porque además de todo, sos socio fundador de la Asociación de Diseñadores Escénicos de la Argentina, que es ADEA. ADEA, que bueno, entre otras cosas, cuidan nuestro patrimonio. Finalmente se pudo concretar, era un sueño histórico desde la época de Saulo Benavente. Hubo intentos y bueno, hace 7 años se logró y estamos funcionando muy bien y la asociación va creciendo. Hicimos ya dos congresos internacionales. Uno aquí en Argentina, uno se hizo en Chile, este año se hizo en Chile, la sede fue en Chile. O sea que sí, la verdad que la asociación está ahí, trabajando duro y duro y parejo. Sí, expandiéndose, ¿no? Federalizándose, que eso fue un gran logro de la asociación. Claro, iba a decir que no se enteren porque todo lo que funciona medianamente bien, ahí va el Estado, que reniegan del Estado maligno y tratan de destruir o acaparar o modificar. Así que, bueno, celebramos que ADEA esté funcionando como lo contás. Hablando de contar, decinos un poco cómo surgió esto. ¿Cuándo empezaste a pensar? Quizás no pensaste que querías ser escenógrafo, ¿no? ¿Cómo surgió? No. Yo siempre digo que, mira, yo era muy niño y tenía la suerte de vivir en una casa con un abuelo carpintero que tenía su taller de ebanistería al fondo de la casa. O sea que había muchas herramientas, mucho material de descarte y yo digo que nací medio un niño escenógrafo porque mis juegos eran eso. Mis juegos eran encerrarme en el taller de mi abuelo y con los restos de maderitas y cosas armar maquetas y armar estructuras, juguetes. Entonces digo, y en mi casa, si bien nadie estaba relacionado directamente con el arte, había un tío melómano, entonces una madre muy curiosa que me llevó a los 8, siempre cuento que a los 8 años fue un lugar rarísimo. Y ese lugar rarísimo después me enteré que era el Ditela, que fue la última muestra que se hizo, que se cerró. Entonces había como un entorno que ayudaba a que uno fuera curioso. Yo siempre digo que hay que promover eso en los chicos, ¿no? Que sean curiosos. Y entonces un poco eso, creo que empezó como juego en ese niño y a los 13 años yo dije el secundario no me gusta. Tuve la posibilidad de entrar a Bellas Artes en esa época en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, entrabas con ciclo básico. Y ahí que entré a los 15 años, a los 16, una semana antes del golpe. Pero mi cabeza se abrió, se expandió. Y paralelamente yo a los 13 años ya hacía teatro, estudiaba actuación. O sea que fue un universo que era muy cercano, no es que me dije. Te propusiste. No. Pero bueno, hacías teatro, pero de todas maneras derivó. Y sabía que no iba a ser actor, y así como hice Bellas Artes, y sabía que no me iba a dedicar a las artes plásticas. Si bien pinto y dibujo, pero no era algo que... El teatro, no sé por qué,
quizá porque iba de niño mucho al teatro y siempre era como que sabía que yo iba a inclinarme por lo teatral y que eran actividades que me iban a ayudar, tanto la actuación como las artes plásticas y demás. Claro. Bueno, había como, de todas maneras, por lo que decís, como una suerte de predestinación por todo ese entorno que vas contando. Sí, sí, sí. Y no había oposición en la casa, ¿no? Te vas a morir de hambre, como esas cosas. A lo mejor mi padre, pero mi papá también falleció cuando muy joven. A lo mejor él alguna vez me preguntó, ¿te parece? Pero no había ninguna oposición para nada, no. ¿Quién fue, entre comillas, de alguna manera, tu maestro? Ese que, viste que siempre por ahí en la vida a uno alguien como que te toma de la mano y te ayuda, te impulsa, o en general fueron varios. Mi maestro en la profesión, el que yo considero mi maestro, es Guillermo de la Torre, un gran escenógrafo argentino. Yo empecé a estudiar la carrera con él y es mi maestro. Después tuve grandes maestros que fueron directores, porque tuve la suerte de empezar a estudiar y enseguida Guillermo me propuso, había una posibilidad en ese momento de entrar al taller de escenografía del Teatro Cervantes. Que es todo, claro. Que fue otra escuela, porque yo aprendí mucho haciendo, como realizador del taller, con escenógrafos que venían a hacer los montajes del Teatro Nacional, y grandísimos maestros, Germán Helpi, Hugo de Ana, el mismo Guillermo de la Torre. Y entonces hubo muchos. Yo aprendí mucho de teatro trabajando haciendo y con directores, viendo el trabajo de los directores, ¿no? Las necesidades que tenían, los diálogos que tenían con los diseñadores. Sí. Esto, mientras te escuchaba, pensaba que a veces, sobre todo determinadas administraciones, determinados gobiernos bastardean. El teatro es maravilloso, es un oficio que abre, digo, todo esto que estás hablando de los talleres, de cómo se organiza una escenografía, el vestuario, todo esto implica oficios que por suerte ahora algunos empezaron a rescatar, pero había oficios que se estaban perdiendo, oficios, la sombrerería, por ejemplo, que uno dice. Y se están empezando a rescatar. Sí, oficios, gente produciendo con sus manos, sensibilidad al servicio. Sensibilidad al servicio de un proyecto donde hay mucha gente involucrada, ¿no? A diferencia de las artes plásticas, que a lo mejor uno está en su taller y sí, produce su obra. Y el teatro es un arte colectivo, indudablemente. Esto es, claro, no hay manera. Aunque hagas un unipersonal. Claro, no hay manera. No, es imposible, porque la obra cierra hasta con el ojo del espectador, finalmente, ¿no? Entonces siempre estás con otro. Claro. Veía. Bueno, el principio de Arquímedes en La Plata, los dueños de la tierra. Ahora, sí. Por eso, los dueños de la tierra viene ahora el 7 de septiembre. Ahora, sí, la tortuga de Darwin, la culpa es de la tierra, el vestido, Don Juan. Bueno, agarro las últimas. ¿Cuántas escenografías, vestuarios a esta altura? Más de 100, sí, 200. Seguro, más de 100 seguro. ¿Cuántas? No sé. ¿Cuántas no sabes? Hay Algaladina, Cuestiones con mi padre, bueno. Creo que no sé si este año o el año pasado, el otro día trataba de sacar la cuenta y digo que estoy como cumpliendo 45 años trabajando. Y con mucha asiduidad, por suerte. Sí. Siempre estuve haciendo algo. 45 años, sí. Es maravilloso porque pensaba, bueno, el María Guerrero por Salvajada, en el Cervantes, que mencionaste al Cervantes, que habías trabajado allí, así que es muy familiar ese teatro, es una escenografía y unos títeres, y todo fue realmente maravilloso. La obra es preciosa y visualmente
era un deleite y un placer para chicos y para adultos. Fue un trabajo que sí, me dio muchísimas satisfacciones. Un trabajo que hice con gente que conozco mucho y sí, fue un hermoso trabajo. Un hermoso trabajo. En el teatro, que para mí yo siempre digo, el Cervantes es mi casa. Yo entro como si fuera mi casa. Claro, bueno. Porque me siento tan familiar, hasta con la gente de los talleres. Es como... es mi casa. ¿Cómo pensás? Porque haces escenografías tan grandes como la de Salvajada, y hay escenografías casi minimalistas para obras más pequeñas, unipersonales o de dos autores, obras que quizás no necesiten tanto. Y tenés mucho, además, mucho al mismo tiempo que vas haciendo. ¿Cómo te organizás los espacios? ¿Hablas con los actores, con los directores, con los dramaturgos? ¿Cómo es ese trabajo? Es un trabajo coral, como digo, ¿no? Uno tiene que estar muy atento a tantas voces, la voz del autor, la voz del director, y uno trata de... después también, cada espectáculo uno tiene que encontrar qué necesidades tiene, digamos, ese espectáculo. Por un lado, obviamente que va a tener que ver la producción, el tipo de producción que va a haber, pero también, más allá del tipo de producción, la necesidad propia del espectáculo. A veces yo digo, a lo mejor hay espectáculos que necesitan solo de una silla. Y no hay que abusar, hay que estar atento. A veces es más difícil eso. A veces menos es más. Claro, a veces es más difícil eso, saber... detenerse en ver la necesidad que tiene la obra a partir de la mirada del director, por supuesto. Y a veces se cometen errores cuando uno trabaja o comercialmente o en espacios oficiales donde la producción está un poco más relajada porque se manejan otros montos económicos y demás, y hay otras posibilidades también de realización. En no seducirse tanto por eso y estar atento al espectáculo y a lo que el director quiere decir con ese espectáculo, ¿no? Claro. No debe ser fácil. No debe ser fácil porque, bueno, además tenés escenarios muy grandes, claro, otros que posibilidades técnicas, que por supuesto que en una sala independiente no vas a tener, pero... Siempre que me acuerdo de una frase que decía Saulo Benavente, otro gran maestro de la escenografía del país, que él decía que en un escenario está todo es posible. Lo más importante, lo más difícil es ver qué deja uno adentro de ese escenario. Entonces, él decía, no hay que poner en el escenario, hay que sacar. Entonces, decía, hay que sacar y ver qué dejas en pie para el espectáculo. Sí. Diseñás, dibujás. Muy analógico, soy mayor, muy mayor, y sigo siendo muy analógico. Para mí la herramienta primordial y primaria es un papel y un lápiz. Se ve que es generacional, mira. Sí, veía tu cuaderno y me encantó. Me encantó porque yo también soy así, llevo permanentemente en mi mochila. No es que uno no escriba, pero no, necesitas... Llevo un blog y una cartuchera de lápices y montones de cosas, y soy muy analógico. Y por eso, bueno, ahora en estas cuestiones, en estas lides nuevas de los programas de computación y demás, sí, pido ayuda, porque evidentemente soy un desastre. Entonces pido ayuda, pero pienso analógicamente, pienso con un lápiz en la mano, pienso... Yo siempre digo, te da otros tiempos, sí, para pensar. Quizás es menos rápido, menos, sí, instantáneo, pero hay una elaboración allí que te permite, sí, no sé, otro espacio quizás para la creación, ¿no? En tu caso. Sí, hasta para corregir. Me resulta más fácil corregir en papel o explicar en papel. Yo muchas veces a algún realizador me resulta mucho más fácil explicarle, digo, bueno, a ver, y le dibujo. También por formación, vengo de las artes plásticas, pero bueno, eso, sí. Y me sigue, al día de hoy me sigue gustando meter mano, por ejemplo, por más que esté trabajando en San Martín,
ir y decir, bueno, no, a ver, dame un pincel que lo que quiero es esto, entonces me sigue gustando eso. Y realicé durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Y después encontrar además, entre comillas, los artesanos o los artistas que puedan hacer lo que vos les estás pidiendo. Sí, seguro. Que eso también, seguro. Bueno, es todo un... Hay que estar con el ojo, porque una vez que de pronto se hizo algo, ya después no lo podés volver atrás. No. ¿Sos un reciclador urbano? Te pregunto Mucho. esto. Porque me imagino cuando contabas lo del taller de tu abuelo, donde, bueno, jugaba, uno va guardando, es un acopiador. Es más, yo digo que soy una rata. No un reciclador. Que acumulo. A veces mi compañera me dice, no hay más lugar para nada. Pero es más fuerte que yo. Sí. Y a veces me salvaba muchas cosas. El acumular, ¿viste? Porque decir, yo tenía tal cosa y digo, bueno, esto lo puedo El tema es dónde. Bueno, en medio de ese desorden. Eso es otro tema, con la edad y te cuento. Recordarse dónde, pero bueno. Pero sí, vas juntando, vas mirando cuando vas por la ciudad. Mucho. Y he descubierto cosas, por ejemplo, con pavadas, ahora no me acuerdo, pero me acuerdo una vez que tenía que resolver una transparencia en un vidrio. Yo no me acuerdo ni por qué, porque reflectaba la luz y demás. Y no sé por qué, no me preguntes por qué, pero agarré un rociador con leche y lo rocié con leche y lo esmerilé. ¿Entendés? Entonces claro. Es como... Me gusta meter mano, me gusta construir. Sí. ¿Hay alguna escenografía en particular de esas que decís, bueno, fue... Que te haya deslumbrado. Que te haya deslumbrado, propia idea, y quizás de algún otro colega, escenógrafo? Hay escenografías que me acuerdo muchísimo. Por ejemplo, una escenografía de Guillermo de la Torre, que fue una obra que se llamaba La Cocina de Wexler, que ya no existe en el teatro, se hizo en el Teatro Planeta. Y me acuerdo de la década del 80, claro, debe ser. Sí, era que me había roto la cabeza, como yo digo. Y muchos trabajos. La verdad que tenemos profesionales tan buenos acá. ¿Y propios? Y propios de los últimos, bueno, Salvajada que fue un proyecto precioso, que me quedé muy conforme, porque aparte era... Me gustó desde dónde lo encaré, digamos. Y me quedé conforme. Ahora que recuerde así de los últimos, Salvajada, bueno, pero también dentro de teatros independientes hay... Justamente ahora hay un espectáculo en el Callejón de los Deseos, un unipersonal que se llama Souvenir de Mar, que es muy simple el espacio, pero creo que también logré como sintetizar lo que la obra quería decir, y es un trabajo que me gusta mucho. ¿En cuántas obras, digamos, que están hoy en cartel, ¿la tenés? No lo tengo, es cómico. A veces son más de 10, creo. Sí, son más. A veces me meto en Alternativa Teatral, que es una página, y ahí me entero. Porque aparte, un vasito de agua le traen a Alejandro, por favor. Porque aparte también, muchas veces pasa que hay espectáculos que uno hace que después... Viste, los espectáculos toman su derrotero y se reponen y demás, entonces a veces me entero, repusieron tal cosa. Porque además vamos a decir una cosa, en algunos espectáculos, en algunas obras, hay escenografía, en otras hay escenografía y vestuario, en otras hay solo vestuario, hay una diversidad de trabajos que es increíble esto. Y también me interesaba saber, porque... A Alejandro uno se lo encuentra en la mayoría de las manifestaciones, movilizaciones por derechos humanos, por jubilados, por reclamos justos. Está siempre acompañando. Hay un compromiso además muy militante en determinadas causas. Teatro por la Identidad, que arranca ahora nuevamente. Bueno, digamos... En Teatro Abierto estuve. Teatro Abierto, por eso hay un compromiso. ¿Elegís el tipo de obras que haces o te da lo mismo? O cuando estás eligiendo, te convocan, decís, bueno, esto me interesa tanto, esto me interesa menos. Quizá no tanto por la obra, sino... No, pero no sé. Siempre hay algo que me seduce cuando alguien me convoca. Ya sea el director, el texto...
a lo mejor hasta la posibilidad de proyección que pueda tener el trabajo. Pero ahora que decís esto de la militancia, yo siempre digo que me abrí al teatro y a la conciencia política al mismo tiempo, que fue a los 13 años. Ajá. Yo a los 13 años voy a ver un espectáculo que era una versión de Marat Sade en el Teatro IFT, y ese año septiembre del 73, ese día de la función, que iba como espectador con mi madre, que me llevaba a ver mucho teatro, y salió el elenco a escena a decir que no se iba a hacer la función porque había habido un golpe en Chile, pero invitaban a los espectadores a sumarse a una marcha que iba a haber en repudio. Yo ese día le dije a mi madre, mañana voy a empezar a hacer teatro y ahora nos vamos a Congreso a la marcha. Entonces fue como que ahí, yo siempre digo, la cabeza se me abrió en esos dos sentidos, ¿no? En lo que quería hacer y en lo que me parece que había que empezar a pensar, que era este pensar más de un puber político que decía, bueno, y después de ahí, bueno, siempre en la calle. Siempre en la calle. Es notable esto que contás, el teatro abre conciencias. Lo planteo de esta manera porque hay un ataque cuando quieren cerrar el Instituto Nacional del Teatro, sí. Cuando la cultura les resulta intrascendente, cuando la identidad tratan de borrarla. Sí, entonces, o se ningunean determinadas cosas, ¿viste? Que no entendés tampoco mucho por qué, pero bueno. Aquí hay un ejemplo concreto de para qué, entre otras cosas, sirve el teatro. Sí, sin duda. El teatro, nuestra cultura, nuestras artes en general, pero el teatro particularmente, que hablábamos fuera del aire, lo increíble en épocas de crisis económicas, políticas, crisis de valores, como estamos atravesando, donde decíamos la banalización de alguna manera del mal y la naturalización de las cosas que no deberían ocurrir, que deberían conmovernos y sin embargo pasan casi cotidianamente o semanalmente. Bueno, el teatro ahí resurge. Sí. O está más presente que nunca. Eso es también un... Sí, siempre está como alerta. Bueno, Teatro Abierto surge en un momento determinado, final de la dictadura. Teatro por la Identidad surge con una clara intención de compromiso político, que era la ayuda al trabajo de abuelas en la búsqueda de nietos. Y sí, el teatro es un lugar de militancia, yo creo, en todo sentido, ¿no? Militancia, encuentro, reflexión. Sí, reflexión, discusión. El cuerpo a cuerpo. Me hace pensar a mí el teatro. Cuando estoy leyendo un texto, bueno, es un... Aún viendo una comedia, lo planteo de esta manera. Sí, totalmente. Es un hecho político, claramente un hecho político. Totalmente, sí. Todo lo que sucede es... Y esto que decíamos antes, ¿no? La cosa inevitablemente colectiva. Sí. Inevitablemente colectiva. Por eso, ¿qué le decís a los senadores que todavía tienen que terminar de voltear el decreto que disuelve, entre otros institutos, al Instituto Nacional del Teatro? Le pido más que nada que se pongan a trabajar en defensa de cosas que no podemos seguir haciendo la vista gorda. Y ellos están ahí porque los pusimos ahí, y que por favor estén muy atentos porque lo que está pasando no es broma. Y lo vemos a diario. Entonces, eso pediría. Hay que trabajar a favor de pensar, ¿no? Sí. Desde dónde uno trabaja y para quién está trabajando. Y trabajar, iba a decir, con celeridad, porque yo sé que los tiempos de la política son claro, un poco más lentos que las necesidades, pero el pueblo está plagado de necesidades. Hay momentos hoy de urgencia inevitables. Sí. Lo de la ley de discapacidad, ¿viste? No, hay cosas que... no pueden esperar. No pueden esperar. Porque nos va la vida y la muerte, o les va la vida y la muerte a un montón de seres humanos.
que se pueden evitar, que son evitables. Escuchás a veces discursos que realmente te irritan, te lastiman, te duelen, ¿viste? Decís, no puede ser que alguien piense eso. Que piense desde ahí, ¿viste? De la vida valga tan poquito para alguna gente. Bueno, él es Alejandro Mateo. Siento que me dio un gusto y estoy segura que ustedes del otro lado escuchando también, generalmente uno conoce a los actores, las actrices, a veces a los directores, pero menos a los escenógrafos, vestuaristas, así que placer en vos, el agradecimiento a vos y obviamente a todos los que ayudan a que el teatro siga siendo este hecho colectivo. Gracias, Ale. Gracias, Luisa, gracias a vos también por la invitación y por el espacio. Hasta pronto. Gracias. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al día tiene grandes beneficios. 50% de descuento en el Teatro Roma, talleres y cursos culturales gratuitos y más de 40 disciplinas en los polideportivos y natatorios municipales. Ingresá en www.mda.gov.ar y conoce todas las actividades y promociones a las que podés acceder. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajamos cada día para estar más cerca tuyo. Por eso tenemos una nueva línea de WhatsApp para que hagas tu reclamo. Escribinos al 11 7128 8301. Simple, rápido, accesible y podés contactarnos desde cualquier lugar. Estamos para defenderte, ahí, donde vos estás.